Hubo un tiempo en que los cuentos no intentaban consolar a nadie, intentaban advertir. Bienvenidos a un nuevo expediente de Snob SC. Hoy despojamos a la narrativa infantil de su barniz de azúcar para realizar una autopsia clínica a uno de los relatos más oscuros del folclore alemán. No busquen magia aquí. Lo que los registros de los hermanos Grimm preservaron no es un cuento de hadas, sino un informe sobre negligencia criminal, manipulación psicológica y supervivencia extrema en un contexto de colapso social. ¿Fueron los padres víctimas de una crisis sistemática o victimarios que ejecutaron un filicidio premeditado? Analizaremos cómo el hambre convierte la moral en un lujo y cómo una relación de pareja tóxica puede sentenciar a muerte a los más vulnerables. Para entender Hansel y Gretel hay que sacar el cuento del decorado infantil y devolverlo a su clima histórico, no a un bosque abstracto, sino a una Europa donde la hambruna no era metáfora, era experiencia colectiva. En contextos de escasez severa, la familia deja de ser automáticamente un refugio, puede convertirse en una zona de negociación cruel. Cada miembro pasa a ser, en términos brutales, boca, gasto, peso, carga, posibilidad de sacrificio. Eso es lo que hace tan violento este relato. No habla solo del mal individual. Habla del deterioro moral que aparece cuando el orden material se desploma. El hambre aquí no funciona solo como contexto, funciona como fuerza narrativa. Desorganiza la ética, achica la ternura, vuelve discutible lo que debería ser sagrado. Y por eso la historia conserva su filo incluso hoy, porque aunque cambien las formas de precariedad, la lógica sigue siendo reconocible. Cuando una sociedad entra en crisis, los más vulnerables suelen ser los primeros en quedar expuestos, desplazados o sacrificados. Los niños de este cuento no son abandonados porque nadie los quiera en un sentido sentimental simple. Son abandonados porque, dentro de una lógica degradada por el hambre, dejan de ser hijos y empiezan a ser excedente. Y esa transformación es quizá una de las autopsias más duras que propone el relato. La deshumanización no siempre comienza con violencia física. A veces comienza con lenguaje contable, con la idea de que alguien sobra, con la noción de que alguien pesa demasiado para seguir siendo protegido. El expediente comienza con un escenario de hambre devastadora, pero el verdadero catalizador del crimen no es la falta de pan, sino la dinámica interna de la pareja. Al analizar la relación entre el leñador y la nueva esposa, nos encontramos con un caso de violencia psicológica y manipulación emocional. La esposa utiliza tácticas de control coercitivo. Su argumento es una dicotomía letal. Si no dejas a los niños, los 4 moriremos. Aquí podemos ver al padre como una víctima de violencia en la pareja, específicamente bajo el concepto de relaciones de poder asimétricas, donde existe una clara desigualdad en la toma de decisiones. Según los estudios forenses sobre la violencia hacia los hombres, los varones a menudo ceden ante el abuso psicológico debido a factores socioculturales y a la dificultad de reconocerse a sí mismos como víctimas de manipulación femenina. En el contexto de la conmemoración de la figura paterna, este relato nos obliga a mirar la vulnerabilidad masculina. El leñador se niega inicialmente por amor, pero es vencido por la insistencia y la presión psicológica de su esposa. Este es un patrón identificado en la literatura científica. Los hombres víctimas pueden mostrarse renuentes a reportar o frenar el abuso, por temor al rechazo social o por una masculinidad cuestionada, lo que impide aceptar que han sido manipulados. El padre, tras el abandono, vive en un estado de remordimiento constante, una consecuencia psicológica común en hombres que han sido obligados a actuar contra su voluntad bajo dinámicas de pareja tóxicas. Por eso, en clave contemporánea, Hansel y Gretel permite leer algo incómodo. No todo padre que falla lo hace desde la crueldad explícita. Algunos fallan desde la cobardía, la sumisión, la culpa y la erosión psíquica dentro de una relación deteriorada. No es un homenaje, es una autopsia. Y sin embargo, conviene subrayarlo bien. Comprender la coerción que pesa sobre él no equivale a absolverlo. Un adulto presionado sigue siendo responsable cuando ejecuta el abandono de 2 menores. Esa es la tragedia verdadera del leñador. No fue el autor intelectual principal, pero sí fue la mano obediente del delito. Si este análisis forense de los cuentos clásicos te está resultando revelador, no olvides suscribirte y activar la campana. ¿Crees que el padre fue cómplice o una víctima más? Déjalo en los comentarios. Avancemos en el expediente hacia el corazón del bosque.
La figura de la bruja ha sido maquillada por siglos, pero la evidencia histórica apunta a algo mucho más siniestro. En la Alemania de los siglos XV al XVII, la bruja no era un ser mágico, sino la representación del horror real a la antropofagia. Durante las hambrunas europeas, el canibalismo dejó de ser un mito para convertirse en una amenaza latente. La bruja de Hansel y Gretel es el arquetipo de la antimadre caníbal. Su casa de dulces no es magia, es una fachada tentadora para atraer presas, reflejando la antropofagia oculta bajo la desesperación. Los registros históricos como el Malleus Maleficarum y casos como el de Walpurgis-Manning en 1587 fundamentaron la idea de mujeres que sacrificaban y consumían niños, una inversión total de los valores cristianos de crianza y maternidad. En el cuento, la bruja examina a Hansel buscando engordarlo, una conducta que parodia la ganadería humana. La antropofagia, en este contexto, simboliza el mundo al revés y la disolución total del orden social provocado por el hambre extrema. La bruja es, en términos forenses, el perfil de un depredador social que aprovecha la crisis de otros para su propio sustento. El horno, donde finalmente muere, no es solo un elemento narrativo, sino el instrumento simbólico y real del procesamiento de carne humana que tanto aterraba a la población medieval. Hansel escucha el plan, Hansel entiende y Hansel actúa. Y desde ese instante el relato deja de ser una historia de protección adulta para convertirse en una historia de autodefensa infantil. Ese detalle importa mucho. Los niños no son salvados por el sistema familiar. Los niños tienen que desarrollar estrategias de supervivencia dentro de él. Primero las piedras, luego las migas, luego la memoria del camino, luego el instinto. Lo que en versiones blandas parece aventura, aquí es otra cosa. Es la infancia aprendiendo a pensar como rehén. Y entonces ocurre el giro decisivo. No los salva un caballero, no irrumpe una autoridad justa, no hay reparación institucional. La salida nace desde dentro del encierro. Gretel empuja a la bruja al horno. Ese gesto suele leerse como triunfo del bien sobre el mal, pero aquí conviene leerlo con más cuidado. No es una victoria limpia, es un acto de supervivencia extrema. Gretel no actúa desde la inocencia, actúa desde la necesidad. Aprende la lógica del depredador y la revierte. Usa el mismo espacio del crimen para interrumpir el crimen. Y por eso el final no es verdaderamente feliz, es eficaz, que no es lo mismo. Los niños sobreviven, sí. Regresan, sí. Pero vuelven de haber aprendido algo insoportable. Que el mundo adulto puede fallar por hambre, por cobardía o por conveniencia, y que a veces la infancia sobrevive no porque alguien la proteja, sino porque aprende demasiado pronto a defenderse sola. Entonces, ¿qué queda cuando retiramos el azúcar de Hansel y Gretel? Queda un expediente sobre infancia abandonada. Queda una familia fracturada por la escasez. Queda una casa que convierte el deseo en trampa. Queda una figura devoradora que explota cuerpos vulnerables. Y queda, sobre todo, una pregunta que sigue viva. ¿Qué tan rápido puede derrumbarse la moral cuando el miedo y la necesidad se sientan a la mesa? Los Grimm conservaron en este cuento algo más que una fábula. Conservaron el registro emocional de una sociedad que sabía que el hambre no solo vacía estómagos, también vacía vínculos, deberes y límites. Hansel y Gretel no perdura por su bruja, perdura porque entiende algo terrible, que antes de que aparezca el monstruo extraordinario, ya puede haber existido uno ordinario, doméstico, íntimo y perfectamente humano. La versión que conocemos ha sido suavizada, pero el núcleo sigue ahí. Una sociedad donde los padres abandonan a sus hijos por hambre y donde la mujer es pintada como la única fuente de maldad, ya sea como madrastra manipuladora o como bruja devoradora. Sin embargo, el análisis moderno de la violencia hacia los hombres nos permite ver que la bidireccionalidad de la agresión y el impacto del daño psicológico en el varón son piezas claves para entender el colapso de la unidad familiar en el cuento. Hansel y Gretel es una lección sobre la resiliencia infantil ante la negligencia parental.
y un recordatorio de que, en tiempos de crisis extrema, las normas morales son las primeras en ser sacrificadas. Hoy, las crisis sociales pueden ser distintas, pero las dinámicas de poder asimétricas en las parejas y la invisibilización de las víctimas masculinas siguen siendo un tema de salud pública que requiere atención. La historia de los Grimm no es un cuento de hadas, es un espejo oscuro de nuestra propia capacidad de supervivencia y de las sombras que proyectamos en la estructura familiar cuando el sistema falla. Gracias por acompañarnos en esta autopsia de Snob SC. Si quieres que analicemos el perfil psicológico de otros personajes clásicos bajo esta lente forense, suscríbete y comparte este video. El conocimiento es la única defensa contra la oscuridad.